Iglesia, buenos días. Señor les bendiga. Qué bueno, un día más, un domingo más, poder estar aquí unidos como hermanos. De verdad que es un privilegio, porque es un día más en que el Señor nos regala la vida, podemos abrir nuestros ojos, que podemos sentarnos en nuestra cama, que podemos ponernos sobre nuestros pies, que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos ver a nuestra familia con la cual vivimos. Si quieres un milagro, hoy has tenido varios milagros. ¿Desayunaste hoy? Bueno, no alcanzo. Que la tierra produzca, que siempre haya alimento, eso es un milagro. ¿Estás respirando hoy? Puedes hacer así. Y el oxígeno es gratis. Eso es un milagro. ¿Estás desnudo aquí? No. Tenemos nuestras ropas, venimos muy bien vestidos, perfumados, peinados. Es para dar gracias a Dios. Eso es una de tantas cosas por las cuales debemos agradecer en este día. Y hoy yo le voy a pedir un favor. Recuerda que hace 15 días yo le dije, va a saludar a su hermano y le va a hacer una pregunta. Y esa pregunta hace 15 días fue, ¿es usted una persona íntegra? Y todos empezaron como a mirar para otros lados. Pero hoy va a ser una pregunta más difícil. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, que salude a su hermano y le va a hacer esta pregunta. Pero piense bien cómo le va a responder. Y es una pregunta muy sencilla. Pero primero levántese y salude a su hermano. Dígale qué bueno tenerte hoy aquí. Estaba esperando que fuera domingo para volverte a ver. Y si no lo había vuelto a ver, pregúntele, ¿usted qué se hizo hace 8 días que no lo vi? ¿Te volaste? Que nadie se quede sin saludarse. Si hay alguien que no conoce, preséntese. Mírale, me llamo Julián, me llamo Andrés, me llamo Edinson. Mirándolo a los ojos, con amor, dele un abrazo. Dile en esta mañana, te había extrañado mucho. Y ahora le vas a hacer esta pregunta. Atención a esta pregunta. Por unos minutos vamos a ser como niños con esta pregunta. Por unos minutos te vas a trasladar, quién sabe, a 10, 20, 30 años, 40 años atrás, no sé su edad. Y pregúntele, ¿tú me puedes decir por favor cuáles son las vocales? Pregúntele eso. Esa es la pregunta trascendental. Esa es la pregunta difícil. Pero dígale las vocales, ¿sí se acuerda o no? ¿O es tan viejito ya que no se acuerda ni de las vocales? ¿Sí le respondieron? ¿Y se trasladó usted cuando era niño? Ok, muy bien. Porque eso va a tener un sentido en lo que vamos a aprender hoy. Puede sentarse, hermano. Estaban asustados. Uy, ¿cuál irá a ser la pregunta? Yo creo que todos sin excepción de una, el cerebro inmediatamente dijo, sí, ya, de una, ¿cierto? Es como si les preguntaran esta mañana, ¿ustedes recuerdan los números dígitos? Del 0 al 9. ¿Y por qué recordamos tanto estas lecciones desde nuestra niñez?
Ustedes se acuerdan los profesores y en la casa, venga papito, venga, repita. Las vocales son A, E, I, O, U. Una vez. No se la sabe, vuelve y repita A, E, I, O, U. Y eso todo el tiempo hasta hoy, jamás se nos ha olvidado. Nunca. ¿Por qué? Porque eso se volvió algo habitual, porque era algo repetitivo, era algo que todo el tiempo lo escuchábamos, lo veían, nos lo decían y lo volvíamos a decir. Y es interesante que algo tan sencillo, inclusive algo que hoy en día nos da risa, tiene un significado muy importante en todas las lenguas, porque las vocales forman el núcleo de las sílabas y estas entretejidas entre sí forman palabras y con eso nos comunicamos. Y uno dice, pues A, I, O, U, pero si no existieran, ¿cómo sería el lenguaje? ¿Cómo serían las palabras? Igual los números dígitos del 0 al 9, pero con esos 10 números es la composición de todos los números hasta el infinito. Y eso hizo parte en nuestra vida y son elementos que usamos hoy cuando hablamos todo el tiempo, cuando trabajamos, cuando interactuamos. Eso hace parte de nuestra vida. Las repeticiones en el transcurrir del tiempo, de modo sistemático, las acciones que se realizan de manera constante, forman en nosotros algo que se llaman los hábitos. Y hay hábitos buenos y hay hábitos malos. ¿Quién me dice un hábito bueno? La lectura es algo que debería ser habitual y es bueno para el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Qué más? El ejercicio, mantenernos en forma. El ejercicio es algo que debería de ser habitual en nuestra vida. ¿Quiénes de ustedes tienen aquí una disciplina en el ejercicio? Y mire que son pocos los que levantan la mano. De pronto el salir a caminar en las mañanas, decir, bueno, media hora voy a salir, voy y camino, eso va a hacer que me sienta bien. Por ejemplo, mi hermano Jaime es un hombre de bicicleta. Como dice, Condorito corredor. Es come montaña. Eso, ¿dónde estuviste? No, en el 18 eso lo subí a 45, 50 y lo bajé 80 por hora. Disciplina con la bicicleta. Hay otros jóvenes aquí que están en el gimnasio, ¿cierto? Chicos, los gemelos están ya todos grandotes, todos. Se los presento a las jovencitas interesadas, jóvenes de gimnasio, disponibles, jóvenes y bellos. Tienen ese hábito, esa disciplina en el gimnasio. Hay unos hábitos, estos son hábitos conscientes, hay unos inconscientes. Como por ejemplo, ¿quién de ustedes no comió la tapa del lapicero? Coge el lapicero y es un hábito hasta dañino, te daña los dientes y es inconsciente. ¿O quién de ustedes no ha chupado uña? Bueno, chupado no, digamos que morderse las uñas. Se come las uñas y a veces no se da cuenta. ¿Quién de ustedes de pronto no aparece en la nevera y la abre y mira a ver, vuelve y la cierra y se va? Y eso es un hábito inconsciente. Y al rato vuelve a la nevera y vuelve y la abre, toma agua y se va. Y es todo el tiempo, son hábitos que se han ido aprendiendo desde pequeños y vamos creciendo con ellos. A veces en la manera, inclusive cuando tú vas al baño, ¿cómo te bañas? De manera inconsciente yo le pregunto, ¿usted se baña diferente todos los días? Usted coge el jabón, ya sabe que empieza con el brazo derecho, luego el izquierdo, se enjuaga, coge el champú. Es el mismo ritual todos los días. Yo no creo que uno se vaya diferente, no, me voy a sentar, hoy me voy a bañar sentado, me voy a levantar, no, entonces no, yo me voy a salir de la ducha. No, siempre es de la misma manera. Vemos que los hábitos crean constantemente en nuestras vidas, desde pequeños hasta hoy, conductas repetitivas que son buenas o son malas. Pero ¿cuál es la idea? Hoy no nos vamos a enfocar en estos hábitos externos.
Vamos a revisar un poco más adentro en nuestra alma y un poco más adentro en nuestro espíritu. Y vamos a hablar de un personaje que es definitivo en nuestra vida. Y yo les voy a recomendar, quiero que tomen nota, porque este sermón es inspirado en ese libro, se llama Los hábitos de Jesús. Todos deberían de tener este libro en su casa. En este libro hay 31 hábitos que los evangelios registran de lo que Jesús permanentemente hace. Y todos esos hábitos son increíbles para nuestra vida. Hoy vamos a hablar solo de 5, no podemos hablar de 31. Pero ¿por qué también la introducción fue con las vocales? Así como nunca olvidamos las vocales, este A, E, I, O, U nos va a servir de acróstico para aprender esos 5 hábitos que vamos a ver hoy. Esos 5 hábitos de Jesús, con la A, uno va a ser aislarse. Recuerde, cuando recuerde las vocales le va a ser muy fácil recordar esa palabra y recordar y vivir, aplicar esos hábitos de nuestro Señor Jesús. Y con la A vamos a ver aislarse. Con la E vamos a ver un hábito de Jesús todo el tiempo que era escuchar, con la E. Con la I, el interés genuino de Jesús por los demás. Con la O, la oración. Y con la U, el uso correcto de las Escrituras. ¿Será que se lo puede aprender? Recuerde, A, I, O, U, y ahí usted empieza a formar cada palabra. Y la vamos a estar repitiendo en el sermón para que se habitúe en su mente y para que lo desarrollemos como Jesús lo hizo. ¿Amén? ¿Estamos? Vamos con el primero, pero ojo, es importante que tenga en cuenta esto. Para desarrollar los hábitos en nuestra vida, buenos o malos, hay 5 puntos para tener en cuenta. 1, ¿quiénes de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios aquí? Muy bien. Primer punto. 2, ¿somos disciplinados? Porque los hábitos y los buenos hábitos requieren disciplina, requieren una constante, requieren un tiempo determinado, requieren de que yo diga lo voy a hacer, hace parte de la voluntad, la fuerza de voluntad, el decidir hacerlo y el de ser disciplinado. Tercero, ¿eres una persona que persevera? Porque a veces es curioso que perseveramos en lo malo porque pareciera más agradable, pero perseverar en lo bueno a veces es más difícil. ¿Somos perseverantes? 4, ¿somos hombres y mujeres de fe? Porque estos hábitos que necesitamos desarrollar de la mano de Jesús requieren, además de voluntad, además de disciplina y perseverancia, creer que es posible. Y finalmente, ¿crees tú que tienes un propósito en tu vida? ¿Cree usted que Dios lo ha llamado a algo? ¿No? ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el mismo instante en que te encontraste con Cristo y creíste en Él y caminas con Él, entonces Él te lleva a una meta con un propósito específico, claro que sí. Pero para eso debemos tener en cuenta entonces estos puntos y empezar a desarrollar esos hábitos de Jesús. Aislarse. Pensemos en Jesús y en los evangelios. Pensemos en esto todo el tiempo. A donde iba Jesús, escuchaba continuamente: Señor, sáname. Señor, tócame. Señor, ayúdame. Señor, un milagro para mi vida. Señor, ven conmigo. Señor, detente, ven para acá. Señor, muéstralo. Señor, escúchame. Señor, dame. Todo el tiempo, todo el día. ¿Usted cómo cree que terminaba nuestro Señor Jesús en la noche? Recuerde que era 100% Dios, pero 100% hombre, en un cuerpo de hombre. Y Él se fatigaba. ¿Qué le pasa a usted en su trabajo? ¿A veces usted no se estresa?
Ay, venga, es que necesito esto, es que vamos aquí, subamos acá, bajemos aquí, saquemos esto, se me olvidó esto. Y usted llega a la casa y se sienta y se acuesta y usted no se quiere levantar más. Está fatigado. A Jesús le pasaba lo mismo. Miremos todos Mateo 14, 22 al 23. ¿Qué registra las Escrituras? En Mateo 14, del 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Venía de alimentar a 5,000 personas y más, 5,000 solo los hombres, tal vez 10,000 personas. Había sido un día bastante duro. Cuando usted, mamá o a veces papá, cuando le toca que le llega una familia así grande, 15 o 20 y hace comida para todos, ¿cómo termina usted ese día? Es un trajín duro. Ahora usted se imagina alimentar a 10,000. ¿Cómo estarían los discípulos? ¿Cómo estaría Jesús? Vea, por aquí, por este grupo falta, traigan las canastas y ve, Jesús, no hemos comido, tráiganle aquí la logística de todo ese día. Pensemos en eso. Y dice el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Mire lo que hacía Jesús, despidiendo a la multitud. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús no estaba allí solo porque fuera Cuzumbo solo. No. Porque si algo le encantaba a Jesús era estar con las personas. Pero estaba agotado. Necesitaba un espacio a solas, necesitaba retirarse, necesitaba reflexionar de lo que había pasado ese día, de los corazones de las personas, hablar con el Padre. Bueno, Señor, ¿y ahora qué sigue? Porque estos mismos que me están siguiendo, yo sé que en algún momento irán en contra mía, pero los amo. Era pensando todo el tiempo en las situaciones y él estaba solo. Este hábito que nos enseña, amados, hoy en día, si ustedes ven el mundo va a 1000. Todo es ya. Y la tecnología, no es suficiente 1 mega, salieron 5. No es suficiente 5, le ofrezco 10 megas. No, 10 megas no es suficiente, colóquele 20. Yo necesito que este computador sea cada vez más rápido, porque necesito las cosas ya. En los alimentos lo instantáneo es buenísimo, porque es que ya prepararse un sancocho y unos frijoles, eso es demorado. Necesito algo ya, porque no tengo tiempo. ¿Y qué pasa? La enfermedad de este siglo, ¿cuál es? El estrés. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda corriendo en un afán. 24 horas es poco, necesito 30. ¿Y qué pasa? Cuando andamos en ese afán, en ese mal hábito, todo el tiempo afanado, mentalmente nosotros no procesamos bien la información y generalmente vamos a tomar decisiones erradas. Y Jesús entendía eso. Él sabía que el día siguiente iba a ser igual de duro. Durante esos 3 años, a donde iba Jesús, vemos en los evangelios lo que sucedía. Y si Jesús, siendo Dios, se retiraba para reposar, para emocional y físicamente restaurarse, fortalecerse, yo le pregunto, ¿no será que nosotros necesitamos de ese hábito también? La invitación que nos hace Jesús hoy es, hey, un momento, busca un lugar en tu casa. Si tienes la oportunidad, porque Jesús lo hacía, a Jesús le encantaban las orillas de los ríos y las montañas. Cuando tú vas a la orilla de un río, escuchas el agua, ves el movimiento del agua, tú te relajas. Eso trae pureza, trae limpieza. Cuando tú ves una montaña y subes a una montaña y estás arriba de una montaña, cuando tú miras el horizonte ves unos colores hermosos, unos verdores, y cuando estás allá arriba, miras hacia abajo y ves todo pequeño. Y empiezas a pensar, pero mira a Dios con razón, es que Dios estando tan arriba, cuando mira abajo, Él ve las situaciones así.
Pero cuando yo estoy abajo y miro hacia arriba, claro, mis situaciones son inmensas. Y la reflexión es muy importante. El parar en la vida es muy importante. Varón, tú tienes que parar y decir, bueno, ¿estoy haciendo yo las cosas bien en mi casa? ¿Estoy educando a mis hijos como corresponde? Y eso mismo debe hacer la esposa. Inclusive los hijos también tienen un alto y pensar y reflexionar en la vida. Yo le pregunto, ¿será que usted hoy necesita tomarse un tiempo para parar y revisar qué es lo que está pasando en su vida y alrededor? ¿Lo necesita? Es necesario. Necesitamos pensar. La vida es muy importante como para tomar decisiones a la ligera. Y Jesús lo entendía. Él se aisló. ¿Y para qué? Jesús se aisló para escuchar a Dios el Padre claramente. Para orar. Lo acabamos de leer. Él se retiró y oró. ¿Qué más hizo? Para descansar y recargar fuerzas. Para tener una perspectiva de la vida correcta. Para mirar qué decisiones, bueno, tengo que tomar una decisión importante, qué voy a estudiar, en el trabajo, el proyecto que tengo. Hay que tomarse las cosas pausadamente, con diligencia, pero sabiamente. Y para eso necesitamos tiempos a solas. Y si usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de estar en una finca, ir a un lugar, ir a río, saque sus tiempos usted o con su familia para descansar. Dios lo muestra en Génesis. 6 días trabajó y ¿qué hizo al séptimo día? Y era Dios. Y a veces nosotros 8 días trabajamos, 9 días trabajamos, 30 días trabajamos, 60 días trabajamos. He trabajado un año sin parar. ¿Y cuándo vas a descansar? Porque también te necesitan los demás. Jesús lo sabía. Los enemigos de aislarse, del hábito de aislarse, las ocupaciones, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso. O la gente, ¿qué irán a pensar de mí? Que de pronto usted esté en el trabajo y no sepas qué hacer, ya ven un momentico y vas y te encierras en la oficina. Ve y ¿está loco? ¿Qué le pasó? Pues que piensen lo que quiera. Retírese, tranquilícese, reflexione, pídele al Señor que lo guíe para que tome las mejores decisiones. Entonces con la A de la AIOU tenemos el aislarse. Tengan en cuenta este hábito del Señor. Y Marcos 1:35 registra también, habiéndose levantado muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y en los evangelios ustedes ven permanentemente este hábito de Jesús. Y cuando Él hacía eso y volvía a escena, sucedían cosas increíbles. En este pasaje que leímos ahora de Mateo 14, 22 y 23, cuando Él viene de apartarse por un rato y se encuentra con los discípulos, Jesús, ¿qué hizo? Caminó sobre el mar. Cuando tú reflexionas, cuando tú haces ese alto en la vida y tomas decisiones, van a ocurrir cosas maravillosas en tu vida también, como Jesús lo muestra. Vas a ser acertado y Dios te va a bendecir. Vamos al segundo hábito de nuestro Señor. Con la E. Escuchar. Les pregunto en esta mañana y honestamente, respondámonos. ¿Qué tan bueno eres tú para escuchar? ¿Siente usted, mujer, esposa y madre, que es escuchada atentamente por su esposo? De una dijeron, no. ¿Por qué? Porque no es solo que la persona esté aquí, entonces uno esté haciendo algo y me estén hablando aquí al oído. Ahí cualquiera oye, pero escuchar es diferente. El hábito de Jesús de escuchar nos lleva a tomar la decisión de prestar atención con todos nuestros sentidos, mente y cuerpo, a lo que la otra persona dice
para que se sienta valorada. Cuando usted escucha con atención, cuando tú escuchas con todo tu cuerpo, esa persona se siente valorado. Tengo la atención de esa persona, me está colocando cuidado. Y si hay alguien que escuchaba con atención, era Jesús. Tú nunca ves en el Evangelio que Jesús estuviera distraído. Todo el tiempo es un Jesús atento a la situación de cada asunto, de cada persona con la que se rodeaba, y Él estaba ahí, con sus ojos, oídos, su boca, su actitud, su cuerpo, para poner atención. ¿Y por qué les preguntaba a las damas que si son escuchadas? Porque les encanta hablar y eso es bueno. Uno está todo el tiempo por fuera de la casa y uno llega cansado y ellas en todo el día no han hablado. No sé, o de pronto sí. No, sí, pues igual también hablan, pero quieren hablar con su esposo. Y uno llega cansado y, ay, quiero ver televisión. Y ella, hola papi, ¿cómo te fue? No, bien. Ay, entonces mi amor, ¿cómo te parece? Y entonces empiezan a hablar y uno, y generalmente, díganme si estoy equivocado, ¿su esposo la mira a los ojos atentamente cuando usted le está hablando? Siguen diciendo, no, no, no. Miren, y esto es chistoso, pero peligroso, porque esto hace parte de la comunicación en la pareja. Y, ay, no, eso cuando de novios, no, mejor dicho, no solo tiene la atención, cárgueme si es posible. Y están ahí. Y luego dice, ay, yo me casé, usted antes me ponía cuidado, ya no me pone cuidado. Y es cierto. Usted antes, mejor dicho, que tienen tus ojos que me embelezan. Ahorita es, ay, mire esos ojos. Está como visca. Sí. Se pierde la atención en los hijos. Hay un hábito, y corríjanme también, a veces los niños que porque son niños vienen a hablarle, sí papito, no me digas, bueno papito, listo, y uno lo saca rápido. Y luego ese niño crece y es un adolescente y el papá va a hablarle, sí papá, sí, hablamos luego, porque te está tratando de la misma manera con la atención que tú le pusiste a él. Y son hábitos incorrectos y hasta inconscientes y dañinos. Jesús jamás hizo eso. Tú debes poner atención cuando alguien se te acerca, en tu casa, afuera de tu casa, donde trabajas, en tu profesión, en tu iglesia. Debes poner toda la atención cuando alguien te hable. Voy a mencionarle ejemplos que ustedes conocen para probar la atención de Jesús. Jesús cuando escucha al joven rico, ¿recuerdan? He cumplido todos los mandamientos, he hecho todo. Y Jesús está ahí poniendo toda su atención y le dice, ok, pero debes entregar todo lo que tienes y sígueme. Y finalmente dice que el joven rico se entristeció y se fue. Pero Jesús prestó atención. Jesús cuando escucha a Nicodemo de noche, a ese fariseo que estaba inquieto, bueno, Jesús, venga, hábleme. ¿Cómo es eso? Y empieza una conversación hermosa ahí en Juan 3, Jesús y Nicodemo, y es tocado las fibras de Nicodemo. Bueno, pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto posible, nacer de nuevo, siendo yo ya viejo? Y usted ve una conversación interesantísima ahí en Juan 3. Jesús cuando escucha a la mujer samaritana, al mediodía, con hambre, los otros se van a comprar el almuerzo, y sabiendo que no se puede acercar ni menos a una mujer y menos samaritana, y él se sienta ahí y comienza y entabla una conversación y la escucha. Y es tanto como marca la vida de esta mujer, que esta mujer ¿qué hace? Va y habla y dice, he encontrado de aquel que las habla en las escrituras y vamos a verlo. Porque le prestó atención, porque muy probablemente por la fama también de la mujer era poco escuchada. Pero Jesús le prestó atención. Cuando tú escuchas a alguien, puedes salvar un alma, puedes salvar una vida. Puedes salvar tu hogar, puedes salvar tus hijos. Jesús, cuando escucha a los niños, ¡ay, viene Jesús! ¿Y qué hicieron los discípulos? Eche para allá, no molesten.
¿Y qué hace Jesús? Dejad a los niños, venid a mí. Y ustedes se imaginan, yo me imagino esa escena, Jesús abrazándolos, cargándolos, quién sabe cuántas cosas. Jesús, hemos escuchado esto de ti, esto es verdad. Y Jesús respondiéndole a esos niños. O sea, tuvo con la actitud que tuvo con los grandes, la tuvo también con los niños, de escucharlos atentamente. Si hay una edad en la que debemos prestar toda nuestra atención a nuestros hijos, es desde que nacen, los primeros 10 años hasta los 8 o 9 años, y con el mismo trato que tú le des, ellos tendrán toda la atención para ti. Es importante eso, no es cuando estén grandes, es la formación de su corazón desde pequeños. Jesús escuchó a sus discípulos por 3 años, Jesús escuchó a las multitudes durante su ministerio. Jesús hoy te escucha a ti y me escucha. Lo sigue haciendo. Si hay alguien que está atento a mirarte, a tocarte, a verte, a entender cuál es tu necesidad, es Jesús. Y vamos a Él porque muchas veces queremos la atención de aquellos que nos aman y no la tenemos como quisiéramos, porque estamos muy ocupados o sencillamente porque no es importante. Para Jesús, tú y yo siempre estará presto a escuchar. La pregunta es, ¿tomarás en cuenta a partir de hoy el hábito de escuchar, de hacerlo con atención? Jesús nos da ejemplo de ello. Enemigos de escuchar. Las distracciones. Sonó el celular. Es que estaba viendo esto. O es que estaba ocupado también. El orgullo. Porque hay personas que solo quieren hablar de uno. Yo hablo de mí. Y yo hice esto monotemáticos todo el tiempo. Y difícilmente escuchan porque todo el tiempo quieren es que solamente los escuchen y no quieren escuchar. Esos son algunos enemigos de escuchar. Entonces dijimos con la A, ¿cuál es el primer hábito? Aislarse. Y con la E, escuchar. Ahora vamos con la I. El interés de Jesús, un interés genuino por los demás, las relaciones personales. El hábito de Jesús de un permanente interés genuino por los demás nos lleva a tomar la iniciativa de conocer otras personas, más allá de lo superficial, si son cristianos o no. A veces nos encerramos solo en, bueno, si es cristiano me le acerco, pero si no, qué pereza. Eso no es correcto. Porque precisamente aquellos que no conocen son los que necesitan a Jesús. Dice un hombre cristiano que nació en 1859 y murió en 1938, un hombre muy conocido en Estados Unidos que fue ingeniero civil. Más personas han llegado a ser parte de la iglesia por la amabilidad del verdadero amor cristiano que por todos los argumentos teológicos en el mundo. Cuando tú llegas a tu iglesia, y por eso es un hábito de algo que me gusta hacer cada vez que el Señor me permite predicar, es levántese y vaya y dele un abrazo a su hermano. Dígale bienvenido, háblelo, mírelo a los ojos, tóquelo con respeto. Un abrazo santo. Y hágalo sentir importante, porque qué importante es las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Vamos a mirar Mateo 9, de 9 al 12. Mateo 9, de 9 al 12. Vamos a ver con qué personas era que se relacionaba Jesús. Y lo hemos leído muchas veces en el Evangelio. Mateo 9, de 9 al 12. Dice, pasando Jesús de allí, acababa de sanar un paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado
al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mira quién reclutó: aquel que escribió este evangelio. Un hombre que no era muy querido, un hombre que recaudaba impuestos, y en aquel entonces el recaudo de los impuestos muchas veces era más de lo que debían pedir o lo que estaba estipulado, y no eran amados, no eran queridos. Pero Jesús vio el corazón de este hombre y lo llamó. Y no solo eso, dice que lo siguió, y dice el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice el 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mire la actitud de Jesús. Ciertamente el pecado, ciertamente actitudes que vemos en otras personas no son buenas, pero a veces es más lo que juzgamos, más lo que señalamos a esa persona, que mejor tener un interés genuino en decir: voy a llegar, voy a ir, voy a hablarle de lo que yo he creído para que cambie. ¿Qué hacemos? Los alejamos, no nos interesa, no nos importa. ¿Por qué? Porque pues es más fácil entre nosotros como hermanos hablar, ¿cierto? Es más fácil. Miren esta actitud de Jesús antes de morir, en ese interés hasta el final por una persona, por ese amor genuino por esa persona. En Lucas 23, 42 al 43, Jesús estaba ya en la cruz. ¿Y quién estaba al lado de Jesús? Dice la Escritura que unos malhechores. Y Jesús en pocos minutos construye una relación. Hay un hombre que le dice: por favor. Él está ahí. Lo tienen en su Biblia, Lucas 23. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, aún estando moribundo en esa cruz, se interesó por ese hombre. Yo les pregunto, si fuera esa nuestra situación, estando moribundos, ¿qué es lo primero que hace uno? Uno requiere o quisiera de la atención solo para uno. Me estoy muriendo, ayúdeme, esto no es justo, ¿por qué me está pasando esto? Pero Jesús no mira su condición, sino a ese hombre que sufría y le dijo: tranquilo, hoy vas a estar conmigo. ¿Eso no es un interés genuino por una vida? ¿No le parece que es un hábito que deberíamos de practicar nosotros? El interés genuino por los demás. Necesitamos hacerlo. Aquí hay un ministerio que debe ser fortalecido, que es el de visitación. Hay un ministerio que es la extensión pastoral de la iglesia. Una cosa es nosotros vernos aquí y hablar aquí, y otra cosa es vernos nosotros en nuestras casas, en donde vivimos, porque es allá en donde realmente vemos qué es lo que pasa. Y qué interesante y qué bueno es que algunos de ustedes tomaran la iniciativa, y si sabe que algún hermano no se encuentra bien anímicamente, emocionalmente, que necesitara de ser escuchado, de ser visitado, ir hasta la casa, orar con esa persona, salir de nuestra zona de confort, porque aquí tenemos aire acondicionado, estamos sentados muy cómodos, pero yo tener que apartar un tiempo para ir a otro lugar y visitar a otra persona requiere de tiempo. Pero qué bendición es cuando yo puedo ir a visitar a otra persona, cuando puedo mirarla a los ojos, cuando puedo orar con ella,
cuando puedo saber qué es lo que le pasa. Y es más, le puedo ayudar hasta donde humanamente me sea posible. Eso hace la iglesia de Jesús. Y eso hacía Jesús todo el tiempo. ¿En algún momento ustedes vieron en los evangelios a Jesús sentado? La única vez que él se sentaba tal vez era cuando iba a compartir o a dar una palabra, un sermón, como el Sermón del Monte. De resto, él todo el tiempo estaba caminando, estaba buscando a la gente, interesado por la gente. Yo le pregunto, ¿es un hábito en usted el tener un interés genuino por los demás, aún por los desconocidos? Con la O. Cuarto hábito de Jesús, orar. Lucas 11:1. Miren que estos hábitos, si los desarrollamos a diario, no solo van a construir como Dios quiere nuestra vida, sino que va a ayudar a otros que nos rodean a ver esos hábitos también en nosotros y a quererlos hacer. Miren lo que sucedió aquí en Lucas 11:1. En mi Biblia titula Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos se sintieron inquietos, vieron a Jesús orando y dijeron: yo quiero hacer lo mismo. ¿Cómo aprenden tus hijos y mis hijos a orar? Viéndonos a nosotros, amados. Yo le doy gracias al Señor y les he contado en repetidas ocasiones, y ha sido algo que se ha convertido en algo habitual en casa, y es que en la noche vamos los cuatro, decimos: bueno, ¿hoy dónde? En tu cuarto. No, en mi cuarto, no, en el cuarto de papá y mamá. Y en la cama o en el suelo de rodillas oramos. Y cuando a veces a mi esposa o a mí, algún día, una noche no lo hacemos, ya ellos van y nos dicen: papá, hoy no hemos orado. Porque él ya tiene 11 años, ella ya tiene 7. Ya se ha convertido en algo habitual, algo que necesitan hacer. O en el comedor, cuando van a tomar los alimentos, es muy interesante. Llegan otros amiguitos, otros niños. Entonces vamos a tomar los alimentos y vemos los otros niños que se les sirve y de una empiezan a comer de una. Y Samuel y Sara: Señor, te damos. Entonces cuando están los amiguitos y ven eso, sueltan los alimentos. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Por qué oras por los alimentos? Y ahí uno se da cuenta que en casa no hay ese hábito, no hay esa enseñanza. No ven eso, y es más, les parece hasta raro. Y tiene sentido. Porque su papá, nunca ven a su papá en la intimidad buscando a Dios o a su mamá. Solo lo ven tal vez cuando pasan de lejos o de vez en cuando van a una iglesia y ven la gente orando, pero nunca lo ven en su casa. Y Jesús inquieta a sus discípulos tanto que le dicen: nosotros queremos orar, enséñanos a orar. El hábito de Jesús de orar implica el tomar la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea a una hora establecida o espontáneamente. Y en esa oración, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Alabo a Dios, le doy gracias por todo lo que Él ha hecho por mí. Confieso mis pecados en oración. Le pregunto: usted ya no peca, ¿cierto? Yo ahorita vi que cuando entró ya iba volando usted 1 metro sobre el piso, ya no necesita orar. Yo ya pasé por esa etapa de la oración, ¿cierto? Porque yo ya no peco. Amados, si tú y yo somos pecadores, bendito sea el Señor, todos los días debemos presentarnos ante Él para orar. En la oración intercedo por otros, por otras personas ante Dios. Presento mis peticiones personales ante Dios. Y en este libro hay muchas cosas que Jesús hacía mientras oraba y cuando lo hacía. Él oraba muy de mañana, aun cuando, dice la Escritura, estaba muy oscuro.
O a veces oraba muy tarde, en la noche también. ¿Qué más hacía Jesús? Las posturas en cómo oraba, de rodillas, de pie, mirando hacia el cielo, mientras caminaba. Hay muchas maneras de orar y debemos orar por las razones correctas. Los enemigos de la oración, orar por las razones incorrectas, orar, dice el apóstol Santiago, definitivamente ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. Y muchas veces pedimos cosas que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces no espere una respuesta aprobada a esa petición. Orar mientras se practica un pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que Dios no se da cuenta? ¿Será que Dios no conoce nuestro corazón? Dice el profeta que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová, nuestro Dios, solo Él es el que puede escudriñar y mirar lo más profundo de nuestro corazón. ¿Será que yo puedo orar y pedirle al Señor algo que necesito mientras yo estoy actuando mal, mientras estoy en pecado? Pensemos en eso. Podemos ir de una manera impura, de una manera sucia, delante de la presencia del Señor a solicitar algo que no merecemos por nuestra actitud. Debemos pensar en ello. Orar cuando he mantenido la Biblia cerrada. A veces oramos y oramos y oramos, pero este libro nunca se abre. Error. Eso es un enemigo de la oración. Si quieres una oración poderosa delante de Dios, primero debemos ir a las Escrituras, escuchar lo que nuestro Padre nos dice y elevar esas oraciones conforme a lo que está establecido en este libro. Entonces nuestras oraciones romperán el cielo y llegarán a la presencia del Señor. No es al revés, no es orar y oramos y es más, terminamos repitiendo y diciendo cosas y pidiendo cosas y luego vamos a la Biblia. No, ese no es el orden. Es primero la palabra. Y finalmente, con la U. Vamos repasando. Con la A, aislarse. Con la E, con la I, interés genuino por los demás. Con la O, orar. Y con la U, usar bien las Escrituras. ¿Ven que es fácil aprenderlo así con las vocales? Se nos quedan más fácil y más rápido estos 5 hábitos que son fundamentales, que lo fueron en la vida de Jesús y asimismo en nuestra vida. Vamos a Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. El hábito de Jesús de usar las Escrituras nos guía a estudiar y a aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria con coherencia, sean tentaciones, pruebas o triunfos. Y dice Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amados, cuando nosotros no conocemos lo que Dios ha establecido en su palabra, erramos, nos equivocamos y no vamos a poder ver, obrar o actuar el poder de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a ver. Y Jesús lo sabía. Jesús usó las Escrituras para contraatacar a Satanás. ¿Recuerdan en Mateo 4? En el desierto. Miren lo interesante. El diablo le citó las Escrituras, le citó pasajes de Deuteronomio. Y cualquiera dice, pues que si cita las Escrituras esa persona, pues es un hombre de Dios y sabe lo que está diciendo. Y Jesús le responde 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿cómo así? ¿Jesús contradijo las Escrituras? No. Contradijo la interpretación incorrecta de Satanás de las Escrituras. Eso se ve hoy en día.
Hoy en día muchos hombres y mujeres, hago así entre comillas, de Dios, que enseñan, que se hacen maestros muchos y dicen que es mejor no hacerlo, dice la Escritura, si lo vas a hacer mal, que enseñan la palabra de una manera torcida, como por ejemplo, tanto que se escucha hoy sobre la prosperidad. Y entonces, hermano, Dios dice en la palabra y se pegan de un versículo y despójese de todo, ya pasamos el datáfono, mejor dicho, ¿qué reloj trajo? Métalo ahí también, porque el Señor dice que Dios te va a prosperar. Y todos, sí, amén. Y empiezan a negociar con Dios. Y vemos las maratones en esos canales también, entre comillas, cristianos, en donde negocian una oración, deposita 50, 100 dólares que Dios te va a responder. Y todos, amén. Y eso es lleno y todo el mundo haciendo eso. Comprando oraciones. Porque se enseña de una manera torcida, de una manera incorrecta, lo que Dios establece en su palabra. Miren, con la Biblia podemos llevar a una persona al mismísimo cielo. Y con la Biblia, de una manera incorrecta, llevamos también a la persona al mismísimo infierno. Y eso es triste. Y para que eso no suceda, tú y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Dice un autor anónimo, la Biblia no intenta brindarnos información, escuchen esto, la Biblia no intenta brindarnos información, sino transformación, dice un autor. Y otro autor dice, nadie que estudie la Biblia ha aprendido nada hasta que no se encuentra con su autor cara a cara. ¿Qué pasaba cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestro corazón? ¿No le pasaba que nosotros teníamos por ahí la Biblia abierta y empezábamos a leer y ay, mejor no la leíamos porque no entendíamos? Pero cuando hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a revelarnos y empezamos a entender finalmente qué era lo que Dios nos quería decir. Tenemos que encontrarnos con Jesús, primeramente, para entender las Escrituras. Y unas recomendaciones, amados, para que el hábito de usar bien las Escrituras sea en nuestra vida algo constante. Lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de lectura. ¿Usted lo hace, hermano? ¿Usted cada día tiene un tiempo especial y un plan de lectura? ¿O usted coge la Biblia y dice, Tin Marín de Don Pi fue donde cayó el dedo, ahí fue? Y si le cae Judas se ahorcó. Ay, Señor, ¿me estás diciendo algo por mi pecado? Cuidado. Eso no es ni al Tin Marín ni al Don Pinjue. Como parte habitual debe hacerse de una manera ordenada, tomar un pasaje, vamos a estudiar Proverbios, un capítulo diario, tomar ese tiempo, aislarse, reflexionar, pensar, aplicar todos estos hábitos que son intrínsecos, van unidos los unos con los otros para tener hábitos correctos en nuestra vida. Participe de un estudio bíblico por lo menos una vez por semana. Aquí tenemos estudios bíblicos todos los miércoles a las 7 de la noche. Yo les pregunto, ¿cuántos tienen nivel 1? ¿Cuántos tienen nivel 2? Nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Hay muchos que han hecho muchos estudios, pero qué bueno que los que no puedan hacerlo, que retomen. Es más, hay hermanos que hasta han repetido, dicen, yo voy a hacer otra vez el nivel 1, el nivel 2, quiero recordar, lo necesito, es importante. Use la Biblia para determinar si algo es doctrinalmente correcto. Vaya usted a la palabra, no le crea a la persona que se sube aquí o al que usted escucha, siempre vaya a la Escritura y corrobore que lo que se le está diciendo es lo que Dios realmente dice. No coma cuento, coma carne. Dice la propaganda, no coma cuento, coma Biblia. Use las Escrituras para consolarse cuando sufre una pena o una pérdida. La Escritura trae consolación a nuestra vida.
Cuando yo voy a la palabra, el Espíritu Santo viene y me empieza a hablar y dice la Escritura que el Espíritu Santo es el consolador, el paracleto, el que me abraza, el que me fortalece, el que me levanta. Porque a veces no encontramos ese consuelo en aquel que me rodea, solo en el Señor, solo a través de la Escritura. Memorice las Escrituras, aplique las Escrituras, siempre tenga una Biblia con usted, en su trabajo, en el carro. La puede necesitar en cualquier momento, o ahorita más fácil, en el celular. Cuando necesites una respuesta, necesites ayudar a alguien, que la tengas a la mano. Y es algo que se debe convertir en un hábito, en una costumbre, en algo que nos debe acompañar todo el tiempo, amados. ¿Cuál sería la conclusión? Este A-I-O-U de Jesús, de los hábitos de Jesús, harán que los malos hábitos en nuestra vida sean reemplazados, sean quitados. El solo hecho de tú estudiar la Escritura de una manera constante y permanente va a quitar muchas cosas de tu vida que tú sabes que no están bien y que son habituales. Acercarse a la Escritura y leerla hace que tu vocabulario cambie. ¿Usted no le pasaba que antes, por cada 3 palabras malas, una buena? Y sobre todo eso en los varones, ¿no? Y entonces, ¿qué tales y pascuales y tal? Pipi, estrellitas, asterisco, pum. Malas palabras, pero cuando conocimos a Jesús, ese hábito empezó a cambiar y uno empieza a hablar de manera diferente. Llega la palabra de Dios y reemplaza lo que no sirve y trae lo que sirve. Son reemplazadas. Y ciertamente veremos la bendición en nuestra vida y en aquellos que están a nuestro alrededor. Recuerde, en voz alta, con la A, con la E, con la I, genuino por los demás, con la O y con la U, el uso correcto de las Escrituras, que sean hábitos en nuestra vida. Serás transformado tú y tu entorno, tu hogar y en donde quiera que estés, se verá afectado por esos buenos hábitos. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos allí, por favor. Y a su lado en este momento no existe nadie. En este momento está usted allí con el Señor. Y meditemos, pensemos y reflexionemos de lo que hemos escuchado hoy. Muchas veces queremos muchos cambios en nuestra vida. A veces queremos que cambien muchas personas a nuestro alrededor. Pero no estamos teniendo una conducta correcta para que eso suceda. Ciertamente necesitamos cada uno de nosotros primero cambiar, quitar, reemplazar lo antiguo, lo malo, lo que no sirve, para colocar lo nuevo, lo que hace nuestro Señor Jesús cada día, cuando Él dice, yo hago cada día que las cosas sean nuevas. Y hay cosas tan sencillas, Señor, aparentemente tan sencillas como son los hábitos, que pueden estar ocasionando una mala relación, una mala atmósfera. Inclusive hábitos que afectan mi salud, hábitos que afectan mi manera de pensar, Señor, y de obrar. Padre, te rogamos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos ayude a identificar y a entender que tengo costumbres permanentes que son dañinas. Costumbres que no debemos permitirnos más. Y si es el caso,
debemos tomarnos un tiempo a solas, en lo secreto contigo, aislarnos para replantear cosas en nuestra vida, para replantear situaciones en nuestro hogar que no pueden seguir, que son repetitivas, que son permanentes, que se han convertido en habituales y dañinas, y lo estamos permitiendo, Señor. Quiero escucharte más, Señor, y quiero aprender a escuchar más. Padre, quiero interesarme por los primeros que tengo a mi lado, por mi familia. Quiero estar atento a sus necesidades. Quiero, Señor, orar con ellos. Padre, realmente quiero conocer tu palabra, Señor, usar bien las escrituras, porque era un ejemplo constante en ti, Señor. En los evangelios se repite todo el tiempo estos parámetros de vida contigo, Señor, además de otras cosas que tú hacías para que nosotros tengamos ese ejemplo perfecto que está en ti, Jesús. Padre, te damos muchas gracias por nuestra iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos atraído hoy a este lugar, por atraernos a ti, bendito Dios. Gracias por insistir todo el tiempo en que debemos mejorar, porque lo necesitamos, Dios, porque somos pecadores. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Queremos levantarnos en esta mañana fortalecidos, con una nueva perspectiva, Señor, sabiendo que tú siempre tienes la solución a nuestras necesidades cuando nosotros hacemos lo que corresponde. Padre, que cada una de nuestras familias, que cada uno de los miembros de esta iglesia sea bendecido de la cabeza hasta la planta de sus pies. Que tu sangre preciosa, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas y que haya sanidad física en el nombre de Jesús. Que haya sanidad del alma en el nombre de Jesús. Y que haya sanidad espiritual en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio que los cielos se abran para que nuestras oraciones que se elevan lleguen como olor fragante delante de tu presencia, Señor. Es un privilegio que tú inclines tu oído a nosotros sin merecerlo para tomar nota de qué tenemos necesidad, Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? Como decía el rey David, ¿quién soy yo para que tengas de mi misericordia? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que hallemos gracia delante de tu altar? Pero aquí tú estás, Señor, porque donde hay dos o más reunidos, congregados, unánimes en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra alabanza continúa en esta mañana. Uno de los hábitos que registra también este libro, Señor, de Jesús, era el de dar. Y tú lo hiciste de todas las maneras, Señor, y te agradecemos porque nos diste ejemplo también cuando aún decías, da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César. Gracias, Señor, porque ante nuestra nación debemos responder como hijos de Dios y delante de ti como tus hijos también. Te entregamos lo que es tuyo. Gracias por cada ofrenda que sea depositada hoy. Gracias, Señor, por cada diezmo. Y gracias, Padre, por aquel que no lo puede hacer. Que seas tú extendiendo, Señor, tu misericordia, extendiendo, abriendo las puertas para un trabajo, la provisión, para que pueda sostenerse a diario, bendito Señor, de manera abundante, remecida. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.